Okay. Muy buenos días. Siguiendo con los temas de sangrado, nos corresponde hablar acerca de la hemorragia digestiva de origen oscuro. Y es muy importante que hemorragia digestiva de origen oscuro es sinónimo de hemorragia digestiva de origen medio, es lo que está en la mitad, en el intestino medio. Y es donde tenemos que sospechar para hacer un adecuado diagnóstico. Cuando tenemos una hemorragia digestiva de origen oscuro, debemos saber sospecharla para poder diagnosticarla, que es sinónimo, y esto lo voy a repetir durante toda la charla, del intestino medio, que va desde el ligamento de Treitz hasta la válvula ileocecal. Entonces, vamos a hablar acerca de un caso viñeta, una mujer de 79 años con uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos que acude al cuarto de urgencia con melena, sangrado digestivo alto. Uno piensa que pueda tener una enfermedad ulceropéptica. La hemoglobina inicial era de 6.6, cuando previamente esta paciente tenía una hemoglobina de 13. Entonces, bueno, el ABC, recordemos, estabilización, monitorización, pues esta paciente, ¿cuál sería la causa más frecuente? Y dejo esta pregunta. De forma general, mujer, añosa, uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos y episodio de melena y anemia. ¿Cuáles creen que sería la causa más frecuente de estas cuatro opciones? Tenemos lesión de Dillefoy, muy poco probable, úlcera gástrica, esofagitis eosinofílica, pero por lo general no se asocia a sangrado, y la gastritis atrófica, que se puede asociar a anemia, pero no a sangrado. Entonces yo creo que todos podamos responder que la respuesta correcta es úlcera gástrica, y en este sentido la paciente fue llevada a una endoscopía alta. La endoscopía alta solamente mostró erosiones antrales, sin embargo no vio una causa que justificara ese sangrado. Entonces se le hizo una colonoscopía buscando la causa de sangrado y la misma fue negativa. Pues esta paciente se le dio egreso con hierro oral, sin embargo en la consulta regresa nuevamente con una anemia severa de 7 gramos de decilitro. Se le realiza una segunda endoscópica porque puede ser hasta un 25% que la lesión se nos haya quedado arriba en esta endoscopía previa. Sin embargo, esta segunda endoscopía resultó negativa. Entonces, aquí creo que es la pregunta más importante que vamos a desarrollar en esta charla. Paciente con anemia, 79 años, endoscopía, colonoscopía normal. ¿Cuál es el siguiente procedimiento más apropiado? Angiografía, cada abdominal angiocat, repetir una tercera endoscopía o realizar una cápsula endoscópica, porque ya estamos ante un paciente con una probable hemorragia digestiva de origen oscuro o hemorragia digestiva de origen medio, acuérdense, la mitad. Alta descartada con endoscopía normal y baja descartada con una colonoscopía normal. Y es lo que vamos a desarrollar. La hemorragia digestiva superior por encima de la ampolla de Vater, ese es el límite. La media va desde la ampolla de Vater, ligamento de Treitz, segunda porción duodenal, hasta la válvula ileocecal. Y la hemorragia digestiva inferior va desde la válvula ileocecal, ciego, colon derecho, hasta el recto. Esa es la clasificación. Entonces, fíjense que les puse que hemorragia digestiva media / sinónimo de hemorragia digestiva de origen oscuro. Y que, como vimos, es un 10%, es realmente muy poco. Es muy importante diferenciar la hemorragia digestiva oculta de la manifiesta. Oculta, como el nombre lo dice, está oculta, no la vemos. El paciente tiene anemia, tiene sangre oculta, pero no la vemos. La manifiesta sí, tiene anemia, sangre oculta positiva, pero vemos el paciente que tiene un sangrado macroscópico, evidente. Entonces, ahí es la clasificación. Oculta, no es como mnemotecnia, pero para acordarnos, oculta, está oculto, no la vemos. Sangre oculta positiva, pero macroscópicamente no la tiene. Y en cambio la manifiesta sí. Es muy importante ver qué test tienen en su centro, si el test de Guayaco o el FIT. Evidentemente el FIT es superior. Fíjense que la sensibilidad puede alcanzar hasta un 90%, en cambio el test de Guayaco alcanza hasta el 40-50%. Y el test de Guayaco puede tener falsos positivos. Un paciente que previamente estuvo consumiendo carnes rojas, frutas, verduras, puede dar positivo al test de Guayaco. Y no necesariamente ser que tenga un sangrado digestivo de él. Entonces, si pudiésemos enviar, sea el FIT. El test inmunoquímico, que tiene una sensibilidad superior arriba del 90%. Y bueno, ambos test, en caso de ser positivo, muy probablemente este paciente vaya a requerir una colonoscopía. En cuanto a las etiologías del sangrado digestivo de la mitad del intestino medio, la gran mayoría, hasta un 40%, son las angioectasias. Tenemos la inflamación del intestino por uso crónico de AINES, erosiones, úlceras y estenosis del intestino delgado, y unas causas menos frecuentes, por ejemplo, tumores, divertículo de Meckel, enteroparía por radiación, etc.
A grosso modo, dividamos al paciente por arriba de 50 años, por debajo de 50 años. Por debajo de 50 años pueden ser tumores, divertículos de Meckel, enfermedad de Crohn, y que hablaron esta mañana de una enfermedad inflamatoria intestinal que es la colitis, pero Crohn, recordemos que afecta desde la boca hasta el ano y puede darnos lesiones a nivel del intestino delgado. Un paciente con sangrado y con anemia, menos de 50 años, pues entra dentro del diagnóstico diferencial. Y si es por arriba de los 50 años, también tumores, pero sobre todo angioectasias, angiodisplasias, es lo mismo, ¿eh? Hay quienes dicen que, bueno, angiodisplasias no, porque displasia ya involucra cambio celular, entonces hay algunos autores que hablan de angioectasias. Enfermedad celíaca, aunque es más común en edades más jóvenes, pero debemos sospecharlo, ¿no? Factores de riesgo asociados a hemorragia digestiva de origen medio o oscuro. Que sea masculino, que esté hospitalizado, evidentemente que tenga más de 50 años, que hospitalizado el paciente requiera múltiples volúmenes transfusionales, que tenga una hemorragia macroscópica, o sea, que veamos que está sangrando con endoscopía y colonoscopía normal, consumo crónico de antiinflamatorios y, por supuesto, los pacientes con enfermedad renal crónica. De tal manera que, en resumidas cuentas, es muy importante una buena historia clínica, examen físico, y en historia clínica creo que lo más importante es indagar acerca de los antecedentes. ¿Qué medicamentos el paciente usa? ¿Cuánto era su hemoglobina previa? ¿Cuánto tiene ahora? Porque si previamente era 16 y ahora tiene 12, vale, perfecto, es normal, pero tuvo un bajón de 4 gramos, entonces esto no es normal, ¿no? Entre los laboratorios, buscar Helicobacter pylori, celiaquía, que se pueden asociar a anemia, prueba FIT, como les mencioné, la prueba inmunoquímica superior a la test de Guayaco y evidentemente un estudio de hierro. Pues estos pacientes con hemorragia digestiva de origen medio, y miren que lo vuelvo a repetir, deben tener una endoscopía y colonoscopía normal. Entonces, cuando ya tenemos este escenario, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que usar? Tenemos arteriografía, tránsito intestinal, angiocat, centelleo, enteroscopía y la cápsula. Y es que la cápsula endoscópica es la primera línea diagnóstica según las guías europea y americana para el estudio de un paciente con hemorragia digestiva de origen medio. Y es la primera línea de diagnóstica para un paciente con anemia ferropénica de causa no filiada. Es decir, esa anemia se ha estudiado, no se sabe todavía el origen, endo y colon normal, este paciente debe ir a una cápsula endoscópica. Entonces, la cápsula, como ven, mide 2 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, más o menos. Hay varias compañías que la distribuyen y consiste en un método no invasivo, seguro, que con un poquito de agua, y este fui yo. Yo creo que qué gastroenterólogo apasionado por la gastroenterología no quisiera ver su tubo digestivo. Así que eso fue lo que hicimos. Esta capsulita con un poquito de agua, en tiempo real y de forma inalámbrica, transmite imágenes desde la cápsula hasta el receptor. Como ven allí en el video, se ve, ahí veo la línea Z, estómago, y bueno, dura 14-16 horas, y bueno, lo que pude ver aquí en el video es hasta el estómago, ¿no? Bueno, ahí me di cuenta que tenía un pólipo gástrico hiperplásico que me resecaron ya. Entonces, fíjense la calidad de imagen que tiene la cápsula. En la esquina superior izquierda ven la línea Z, la unión esofagogástrica. En la que sigue a mano derecha tienes la cisura angularis y a la derecha el píloro. Y fíjense, esquina inferior izquierda tienen vellosidades intestinales. Miren la magnificación y la definición que tiene este tipo de cápsula. Cierto que tiene muchos años, pero cada vez esta tecnología va mejorando. En el medio tienen también ya intestino medio, yeyuno, y la imagen de la derecha es el colon, o intestino grueso. En cuanto a las etiologías, bueno, mencionarles que la primera, superior izquierda, es una erosión, un sangrado activo, una paciente con enteropatía asociada al uso de antiinflamatorios. Igual la imagen que sigue. La esquina superior derecha, bueno, no se ve tan bien, pero es una compresión extrínseca. Y fíjense las de abajo, ese puntito rojo, así como una araña, esas son las famosas angiodisplasias o angioectasias. Y la del medio es un sangrado activo, rojo rutilante del intestino medio, que seguramente cuando se le hizo una colonoscopía se vio que había sangre roja, pero no se vio el origen. Entonces, este paciente se le hizo una cápsula, menos de 15 días del sangrado, tiene mayor rendimiento diagnóstico y aportó pues el diagnóstico. Entonces, aquí hay otras imágenes de cápsula, inflamación del intestino delgado por
en pacientes oncológicos por radioterapia, que es la imagen de la izquierda, la imagen de la derecha, uso crónico de AINES, que pueden formar también estas estructuras que se llaman diafragmas, que son como unas estenosis, y clínicamente el paciente puede tener cuadros de suboclusión intestinal a repetición. Suboclusión intestinal, correcto. O sea, no obstrucción total, pero sí cuadros de distensión abdominal, dolor, y ya cuando le quitamos los AINES, ya esto suele revertir. Aquí hay parásitos. Fíjense la definición que los capta, la de la izquierda Cestodos, la del medio Oxyurus y la de la derecha un Ascaris, ¿no? Que también lo vemos en cápsula. Y la enfermedad de Crohn, ¿no? Pacientes con anemia, dolor abdominal crónico, usualmente menos de 50 años. Fíjense, la cápsula ve muy bien las erosiones, aftas, ve sangrado, que son en las imágenes que ven aquí en la diapositiva. En cuanto a los tumores, afortunadamente no es tan frecuente como en el colon o en el estómago. Fíjense que hasta un 3% de las neoplasias son infrecuentes. Y de los tumores tenemos el adenocarcinoma, el tumor neuroendocrino, GIST, linfoma y hasta metástasis. Hemos tenido casos de metástasis en el intestino medio. Bueno, los cánceres que siempre hay que temer son renal, melanoma, mama. Siempre le digo a estudiantes, internos, residentes, que esos son los cánceres que hay que temer. Que no se sabe, metástasis te pueden hacer. Hasta vi un día un paciente con melanoma que hizo metástasis en la coroides, en el ojo. O sea, es impresionante. Entonces, aquí una imagen de un paciente con sospecha de tumoración de intestino medio, sangrado activo, y fíjense la imagen de 15 milímetros, fue llevado al salón y era un GIST, ¿no? Un GIST de intestino medio. Entonces, el rendimiento diagnóstico de la cápsula se comparó con la enteroscopía, es muy alto. Fíjense que la sensibilidad es casi del 90% y una especificidad del 95% al utilizar cápsula endoscópica. Y que el rendimiento diagnóstico, cuando la hemorragia es manifiesta, es superior cuando la hemorragia es oculta, ¿no? O sea, cuando vemos que el paciente está sangrando, tiene endo y colon normal y le hacemos una cápsula en los primeros 15 días, el rendimiento diagnóstico es arriba del 90%. O sea, es el mejor momento para ponerle la cápsula. Bueno, esto es lo que acabo de decirles, ¿no? Que es los primeros 15 días o menores de 15 días donde el rendimiento diagnóstico aumenta muchísimo. Es allí donde tenemos, o sea que sí, idealmente debemos contar con cápsula en nuestros centros, pero bueno, la realidad es otra. Cuando se compara la cápsula con el trago de bario, un metaanálisis ya hace muchísimos años, pues ven en la imagen la T invertida, donde pues es superior el rendimiento diagnóstico de la cápsula frente al trago de bario. Frente a la enteroscopía, que es el gold standard o estándar de oro, que tampoco está disponible, yo creo que en Panamá todavía, estuvo, pero todavía, la concordancia es muy similar, entre 80 y 90% en comparación con la cápsula. Cuando se compara la cápsula con la angiografía, fíjense que el rendimiento diagnóstico es mayor, 50 frente a 20%, con una diferencia estadísticamente significativa. De tal manera que ya para resumir y finalizar, volvamos a la pregunta inicial. Esta paciente con 79 años, anemia ferropénica, endoscopía y colonoscopía normal, ¿cuál es el procedimiento más apropiado? Pues lo íbamos desarrollando, es la cápsula endoscópica. Y esta paciente se le hizo una cápsula y arrojó pues estas erosiones, ulceraciones serpiginosas, cubiertas de fibrina en yeyuno medio distal, que tras los antecedentes, por eso es importante la historia clínica, el antecedente de uso crónico de antiinflamatorios, pues al dejar de consumirlos, pues mejoró el dolor, la anemia y las erosiones úlceras en el yeyuno. De tal manera que para finalizar, la hemorragia digestiva oscura o de origen medio, tienes que tener endoscopía, colonoscopía normal. Paciente con sangre oculta en ese positivo, recuerden que es el FIT superior al test de Guayaco, o anemia ferropénica, que se ha estudiado y no se sabe la causa, pídanle cápsula endoscópica. La hemorragia digestiva oscura se divide en oculta cuando está oculta, cuando no la vemos, y la manifiesta es cuando está. La vemos, sangrado rojo, endo y colon normal. La cápsula es la primera línea del diagnóstico y el mejor candidato para cápsula, el mejor timing o el mejor momento para hacerlo es cuando tiene menos de 15 días de haber sangrado, ¿no? Que son los pacientes que solamente llegan a cuarta urgencia, que entran o se refiere a gastro, le hacemos endoscopía, colonoscopía normal. Oye, está sangrando, tiene que ser por algo. CAT normal en muchas ocasiones. He visto muchos pacientes que tienen un tumor con un CAT normal, endo y colon normal, cápsula, un tumor. Entonces, espero que les haya gustado y bueno, cualquier pregunta al final, ¿no?